En este video vamos a ver el efecto de las obligaciones y específicamente comencemos revisando qué es el incumplimiento. Es el no pago, es la falta de satisfacción íntegra y oportuna de la obligación al tenor de ella. Ahora, veamos una clasificación del incumplimiento. Puede ser voluntario, cuando el deudor deja de cumplir por culpa o dolo suyo. Puede haber una conducta antijurídica del incumplimiento. Cuando el deudor deja de cumplir por un acuerdo con el acreedor. Cuando el deudor deja de cumplir y se justifica que el acreedor tampoco cumplió. Cuando ha operado algún modo de extinguir liberatorio de él. Por otra parte, tenemos el de carácter involuntario, ajeno a su voluntad. Por ejemplo, el caso fortuito, total, si no se ejecuta la obligación en todas sus partes. Y puede ser parcial, ¿ya?, si la obligación se cumple imperfectamente, si existe retardo en el cumplimiento de la obligación. En términos generales podemos decir de que la clasificación puede apuntar a que sea voluntario o involuntario, total o parcial, definitivo y temporal, y por otra parte que origina responsabilidad del deudor y no da lugar a ella, ¿ya? Ahora, el tema de la prueba. ¿Qué pasa con el incumplimiento y la prueba? Una relación no menos preguntada. El acreedor debe probar la existencia de la obligación y el deudor, si hubo pago, el incumplimiento no es imputable a él y si hay caso fortuito. ¿Y cuáles son los derechos del acreedor? En caso de incumplimiento imputable al deudor: cumplimiento forzado de la obligación, indemnización de perjuicios, resolución del contrato, negarse a cumplir la propia obligación. Ahora, siempre en el tema del efecto de las obligaciones tenemos que tener presente el cumplimiento forzado. Pareciera ser, cuando dice uno efecto de las obligaciones, pareciera no ligarlo, no asociarlo a este tema que estamos tocando, pero yo los invito a que sí lo asocien, porque siempre las preguntas en este tema pueden causar más de un conflicto a la hora de contestar. En el caso del cumplimiento forzado, vamos a relacionarlo con el juicio ejecutivo. Para aquellos que aún no lo han visto en derecho procesal, se van a detener y, por supuesto, de materia muy importante por la práctica y de práctica frecuente en el ejercicio del abogado. Juicio ejecutivo es un procedimiento que tiene por objeto obtener el cumplimiento forzado de una obligación previamente establecida en un título al que la ley le atribuye mérito suficiente para estos efectos. Puede haber un cumplimiento incidental. ¿Cuáles son? ¿Qué características tiene? Es un procedimiento singular. Se beneficia el acreedor que lo intenta. El cumplimiento forzado constituye un pago. Y por otra parte, el fundamento, hay una garantía general. ¿Qué requisitos para que la ejecución sea posible? Nunca olvidar: existencia de un título ejecutivo, que la ejecución sea posible, que la deuda sea líquida y actualmente exigible, y que el título no se encuentre prescrito. Por otra parte, siempre está la figura del embargo. El embargo es una medida de prevención de carácter procesal destinada a poner en resguardo los bienes del deudor para proceder a su realización, ¿ya? Veámoslo en el cumplimiento de las obligaciones de dar. En las obligaciones de especie o cuerpo cierto, por ejemplo, en las obligaciones de especie o cuerpo cierto, la incautación y entrega. Si la especie ya no existe, recae sobre el valor de la especie debida y la cantidad de un género determinado. También tenemos las obligaciones de dinero, siempre es posible,
embargar el dinero que existe en poder del deudor y embargar los bienes suficientes para sacarlos a remate. Ahora, en relación al embargo, no hace perder el dominio al deudor, solo hace perder la facultad de administración y disposición, objeto ilícito de las cosas embargadas por decreto judicial, por ejemplo. No otorga privilegio al acreedor que lo traba y no impide la concurrencia de los demás. Y aquí viene la figura del remate, ¿ya? El deudor pierde definitivamente el dominio. El título es la venta forzada. El modo de adquirir la tradición. El juez será el tradente como representante legal del ejecutado, ¿ya? Y con su producto se hace pago al acreedor, se concreta el pago en su modalidad ejecutiva. Se concreta el derecho de garantía general, ¿ya? Las cosas inembargables. Hay limitación a la responsabilidad patrimonial del deudor y se otorga por razones de protección de los elementos más indispensables para la subsistencia y el trabajo del deudor. Acá recordemos el artículo 1618 del Código Civil y el 445 del CPC, ¿ya? Importante mencionar como un alcance, el patrimonio familiar no es inembargable. El cónyuge goza del beneficio de exclusión para pedir que primero se proceda contra los bienes del deudor y luego contra los bienes familiares, ¿ya? En el cumplimiento de las obligaciones de hacer, ¿ya? Se refiere a las obligaciones, ya lo vimos esto en otro video, se refiere a las obligaciones fungibles, en el sentido de que el hecho puede realizarse por otra persona en lugar del deudor. Puede surgir el derecho a indemnización moratoria. Respecto de la obligación no cumplida, apremiar al deudor para que la cumpla. Que se autorice a hacer o ejecutar la obligación por un tercero a expensas del deudor. Hay una indemnización compensatoria, ¿ya? Eso lo vimos en otro video bien detallado. El apremio al deudor, en el caso de las obligaciones de hacer, ubiquémonos, ¿ya? No estamos en las obligaciones de dar. El arresto por 15 días. Una multa, por ejemplo. Excepcionalmente, la ley de abandono de familia y pago de pensiones alimenticias establece el arresto como medida de apremio. Es el único caso en que el apremio de una obligación de hacer se aplica a una obligación de dar. La ejecución por un tercero a expensas del deudor. Debe ser posible el cumplimiento en naturaleza de la obligación de hacer forzadamente. Por otra parte, si es posible, hay que distinguir si el acreedor goza o no de un título ejecutivo. Si tiene título, hay que distinguir la naturaleza de la obligación de hacer. Por ejemplo, el caso de la suscripción de un documento, procede el juez en representación del deudor. Y por otra parte, la ejecución de una obra material, un plazo prudente o ejecución a expensas del deudor, se procede en una obligación de dar, ¿ya? ¿Qué pasa con el cumplimiento forzado? El cumplimiento forzado de las obligaciones de no hacer, se traducirá en deshacer lo hecho. Por ejemplo, el caso en que se puede y es necesario deshacer lo hecho. Si el deudor no se allana, se autoriza al acreedor a llevarla a cabo a expensas del deudor obligación de hacer. No es necesario deshacer lo hecho, es otra opción. Será oído el deudor que se allane a prestarlos. Y finalmente, caso que no puede deshacerse lo hecho, ahí viene la indemnización de perjuicios, ¿ya? La indemnización de perjuicios, tenemos que identificar la responsabilidad civil. Es la obligación que tiene una persona de indemnizar o reparar los perjuicios a otra ocasionados. La indemnización de perjuicios es la cantidad de dinero que debe pagar el deudor al acreedor y que equivalga o represente lo que ésta habría obtenido con el cumplimiento efectivo, íntegro de la obligación, ¿ya? Ahora,
¿Cuál es el fundamento? Está desterrada, recordemos, la autotutela. ¿Qué era la autotutela? En el fondo es la propia mano, aplicar la ley como en la antigüedad. Ya veíamos los tiempos de Roma, veíamos a lo largo de la historia que por mano propia resolvíamos los problemas. ¿Ya? Olvídense de la ley. A veces lo recordamos cuando en las calles la autotutela se manifiesta y se golpea ferozmente a los delincuentes que hurtan en las calles, un poco refrescando la autotutela. Por otra parte, constituye una sanción civil al acto ilícito, que es el incumplimiento. Tiende a forzar al deudor a cumplir su obligación. Hay otra forma de reparación. La indemnización siempre se tratará de una obligación en dinero, porque las demás formas de reparación constituyen un cumplimiento por analogía y no por equivalencia, ¿ya? Excepto, claro está, la cláusula penal que podamos tener o colocar o suscribir en un determinado contrato, ¿ya? El artículo 1556 nos habla de que la indemnización de perjuicio comprende el daño emergente, el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento, exceptuándose los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente, ¿ya? Y la naturaleza jurídica. La mayoría de los autores habla de la subrogación real. Es la misma obligación que dejó de cumplirse y que cambia su objeto. Se trata de una nueva obligación que nace del hecho ilícito del incumplimiento. El artículo 1555 del Código Civil, el incumplimiento de la obligación de no hacer, ¿ya? Por otra parte, tenemos que tomar en cuenta dentro de este mismo concepto de la indemnización de perjuicios, hay una indemnización compensatoria, que es la suma de dinero que debe el deudor al acreedor y que equivale a lo que habría obtenido el primero con el cumplimiento efectivo e íntegro de la obligación. Incumplimiento total y definitivo, incumplimiento parcial o imperfecto. Ahora, por otra parte, los problemas de indemnización compensatoria, procede ante la imposibilidad del cumplimiento forzado. Ahora esto se ve solucionado en el Código Civil respecto de la ejecución de las obligaciones de hacer. Hay elección del acreedor, ¿ya? Y lo que veíamos hace un momento, el derecho de indemnización moratoria, respecto a la obligación no cumplida, a premiar al deudor para que la cumpla, que se le autoriza a hacer o ejecutar la obligación por un tercero, veíamos, y la indemnización compensatoria. Y en este mismo sentido, la inacumulabilidad no se puede acumular de la indemnización compensatoria y el cumplimiento, porque si no significaría un doble pago, excepción la cláusula penal, que está expresamente pactado. Y dentro de la indemnización de perjuicios tenemos requisitos cuáles: incumplimiento de la obligación, existencia de perjuicios, relación de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios, culpa o dolo del deudor, que no concurra una causal de exención de responsabilidad y mora del deudor. Pero ¿qué requisitos debo tener en la responsabilidad extracontractual? Que un hecho ilícito cause daño, claro está. Que el hecho ilícito sea imputable, capacidad delictual o cuasi delictual. Que sea cometido con dolo culpa. Que entre el hecho o la comisión dolosa o culpable y el daño existe una relación de causalidad, aspecto bien importante. Y que, bueno, estamos hablando de indemnización de perjuicios, pero ¿qué es un perjuicio? Parece básico, ¿cierto? Es el detrimento que sufre una persona en su patrimonio, sea una disminución real
y efectiva que constituye el daño emergente, sea que se le prive de una ganancia futura, lo que constituye un lucro cesante. ¿Cuáles son los requisitos de la indemnización? Incumplimiento de la obligación, existencia de perjuicios, relación de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios, culpa o dolo del deudor, que no concurra una causal de exención de responsabilidad, mora del deudor. ¿Qué requisitos? Que sea cierto, real y no una mera expectativa. Que cause lesiones, menoscabo, detrimento, perturbación o amenaza. Tiene que ser directo, obra de un tercero, que se encuentre reparado. Hay una relación de causalidad. Esta relación excluye la indemnización de los perjuicios indirectos en materia contractual. ¿Qué es la prueba de perjuicios? El acreedor debe probar la concurrencia de los requisitos para la indemnización, excepción lo que la ley presume, caso de la cláusula penal y las obligaciones de dinero en que el acreedor solo cobra los intereses, ¿ya? Por otra parte, el incumplimiento imputable al deudor, hay un dolo contractual, es el incumplimiento intencional para dañar al acreedor, ¿ya? Ahora hay una prueba del dolo, debe probarlo quien lo invoca. Excepción, se presume. Los albaceas, al llevar a efectos las disposiciones del causante contrarias a las leyes, ¿se recuerda que eran los albaceas? Les voy a poner un ejemplo al paso, no quiero salirme de lo que estamos hablando, pero por ejemplo, si yo soy un hombre casado y deseo dejar en mi testamento en forma secreta, confidencial, ¿ya? Específicamente un determinado bien que no quiero que se entere que quede para esa persona. Nombro una albacea y actúa confidencialmente entregando ese bien a esa tercera o a ese tercero que lo recibe, ¿ya? Esto es, por favor, mis profesores de Derecho Civil me van a matar por explicar así a los albaceas, pero en el fondo nunca se les va a olvidar, ¿ya? Por otra parte, la ocultación del testamento, por el hecho de detener u ocultar el testamento. Apuesta. El que hace una apuesta sí sabe de cierto que se ha de verificar o se ha verificado el hecho. Las medidas prejudiciales. El que solicita una medida y no entabla la demanda en tiempo determinado. Y la ley de cuentas corrientes, bancarias y cheque, el que gira un cheque sin contar con los fondos para el pago. Recordemos la figura, los que aún no han visto penal, derecho penal, el giro doloso de cheques, ¿ya? Normalmente se encausa por un giro doloso de cheques, no confundir con entrar a la cárcel por no pago de deudas. No, señor. Esto es por giro doloso. Girar sobre una cuenta cerrada o una cuenta sin fondo. Ya, ahora por otra parte, el incumplimiento imputable al deudor. Hay culpa contractual. Se presume desde el incumplimiento, excepción, las obligaciones no puede dispensarse, alegando que el negocio encargado no tuvo éxito, ¿ya? Entonces, o pudo desempeñarse a menor costo, salvo que prueba la culpa. Los grados de culpa. Nosotros lo veíamos esto en los comienzos. Tenemos la culpa grave, la culpa leve, la culpa o descuido levísimo, ¿ya? Y la culpa grave, la negligencia grave o culpa lata. La máxima diligencia consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en los negocios propios. Aquí lo vemos esto en los contratos en beneficio exclusivo del acreedor. Por ejemplo, un depósito. La culpa leve, descuido leve o ligero,
Es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. ¿Dónde lo vemos? En el contrato de beneficio de ambas partes. Ejemplo, la compraventa. Y tenemos la culpa o descuido levísimo, que es la suma diligencia o cuidado, es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. ¿Dónde lo vemos? Contrato de beneficio exclusivo del deudor. Ejemplo en el comodato. ¿Ya? Entonces, por una parte el beneficio del acreedor, el de ambos y el del solamente del deudor, como en el caso del comodato. ¿Ya? Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Determinar si ella impone responsabilidad al deudor según el contrato de que se trate. En sus efectos, ya que la culpa grave se equipara al dolo, ¿ya? Eso es bien importante, ¿ya? Por otra parte, es bien importante entender esto a la luz del concepto de perjuicios, ¿ya? Este tema del efecto de las obligaciones lo vamos a continuar con otros videos complementarios.